sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el pez. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las 5 letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesucristo. Jesús. La X, Jesucristo. La omega, de Dios. Ok. La Y, Salvador. Y la E de Epsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, el Salvador. Pero las letras, las 5 letras significan ictus, que es pez. Una vez más, pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, el Salvador Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, tu Salvador. En arameo significa tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece, hermano? Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El nombre en él, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso podían recordar. Y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para tomar. Después de 15, 20, media hora les daban náusea y se vomitaban. Pues el agua ya estaba. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes, Tengan un buen inicio de semana, este hermoso día, el cual ya tiene mucho mejor clima que el día de ayer. Estamos mirando una serie y estamos en la segunda clase de la gestión de la alegría. En la primera lección, que fue en la última que tuvimos, hablamos del significado de la palabra alegría y veíamos que alegría indica que alguien se inclina hacia alguien más para darle gracia. En ese sentido se utiliza también en la palabra gozo. Gozo se utiliza para Dios cuando se inclina hacia el ser humano para darle gracia o darle una bendición. Veíamos en la última lección la gran diferencia entre la alegría y el gozo y entendimos que hay una gran diferencia entre alguien que está gozoso y alguien que está alegre. Veíamos que la alegría viene de afuera, de lo exterior, del externo hacia adentro.
y que viene por las circunstancias que se dan en el exterior, que una vez que las circunstancias se eliminan, se elimina también la alegría, y entonces en ese sentido la alegría está basada en el exterior, las circunstancias que en ello hay, y por lo tanto nuestra actitud no cambia o cambia radicalmente si ya no están ahí. Y el gozo es diferente, porque vimos que el gozo está basado en aquello que viene del interior. Dios provee este gozo, se inclina para dar gracia y de esta manera provee este gozo, lo que muchas veces se confunde con alegría, pero la diferencia es que este gozo o el gozo que uno tiene o que puede tener uno por parte de Dios no depende de las circunstancias. No importa si te va bien, no importa si te va mal, no importa si estás enfermo, el gozo está ahí. Y esa es la gran diferencia. Y ese gozo te ayuda para tener una buena intención y una buena actitud ante la vida. Y esa es la gran diferencia entre la alegría externa, el gozo interno. Para gestionarlo vimos que lo primero que tenemos que hacer es reconocer si lo que estamos sintiendo es alegría externo o gozo interno. Y eso fue lo que vimos y explicamos en detalle en la última lección. Ahora continuamos con el paso número 2, y el paso número 2 está basado en tomar fuerza del gozo de Dios. Y vimos Nehemías capítulo 8 en el versículo 10, donde observamos que el pueblo de Israel no estaba alegre, estaba muy triste, y su alegría o su tristeza, estaba basada en lo que vieron, que no habían obedecido la ley de Dios y que esa era la razón por la cual Dios los llevó en cautividad. Cuando esto sucede, se levanta Nehemías colocando un púlpito de madera y de ahí les explica a través de los traductores, porque hablaban arameo, lo que decía la ley de Dios del hebreo al arameo, a la comprensión de los oyentes que venían de allá de Persa. Y aquí es donde podemos mirar y observar que todos empiezan a llorar. Y cuando lloran, Nehemías se levanta y les dice, 8:10 Nehemías, luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Aquí indica que este gozo se tiene que gestionar cuando va del interior hacia afuera. Estaban tristes, estaban arrepentidos por lo que habían oído, pero la manera en que lo gestionan es que la actitud que deben de tener en cuanto a lo que ha sucedido, en cuanto a la fiesta que se está aproximando y en cuanto al proveer para todos aquellos que no tenían, tenía que ver con el gozo de Dios. En el gozo de Jehová está vuestra fuerza. La palabra nos ayuda a colocar nuestra situación en el lugar apropiado, apoyando el sentimiento en algo lleno de fe, optimista y positivo. Si, por ejemplo, tú estás enfermo y ya te han dicho que no vas a vivir mucho tiempo, cualquiera diría, ¿cómo puede una persona gozarse en ello? Porque el gozo se tiene que fluir con la fe. Para mí el morir es ¿qué? Ganancia. La muerte es un suceso muy triste, claro, pero aunque yo he de morir, puedo encontrar mi fuerza en el gozo de Dios e irme de esta vida física con la cabeza en alto, haciendo la voluntad de Dios, sabiendo que lo mejor está por venir después de la muerte. Y en eso se encuentra la idea de buscar el gozo de Dios. ¿Cómo lo buscamos? Voy a morir, pero aún así voy a estar bien el día de mañana, pero eso está fluido con fe. Si un ser querido muere y el ser querido era hijo de Dios, había obedecido al Evangelio, nos tenemos que gozar. Porque realmente cuando vamos a alguien decaer en su vida física y de pronto ya no se pueden valer por sí mismos,
de tal manera que están sufriendo mucho y la gente que habla con gente mayor, ellos aún le dicen a los que lo cuidan, ya le he pedido a Dios que mejor me recoja, porque es mejor morir para ellos que estar así en vida. ¿Cómo puede la gente que los ama en su alrededor encontrar gozo? Pues es que gozo si es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que va a descansar de sus trabajos, pero las obras con ellos que siguen. Por eso nuestro enfoque en predicarles para que los mandemos bien, para que se vayan bien, para que se vayan sin ningún problema. Así encontramos la fe. En esta situación que se encuentra el mundo actual, en los problemas sociales, bélicos, económicos, o sea, ¿cómo podemos encontrar gozo en ello? Por ejemplo, ahí en Apocalipsis, en el capítulo 5, dice así, Apocalipsis capítulo 6, en el verso 6. ¿Cómo podemos encontrar nosotros gozo en ello? ¿Ok? Y dice, cuando habla del tercer sello y habla del caballo negro, dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. O sea, ¿cómo podemos encontrar gozo ante lo que va a suceder? O sea, yo ya pienso que estamos en recesión, aunque no lo han querido anunciar por los mercados, pero ya estamos en recesión, ¿ok? ¿Cómo puedes encontrar gozo ante una recesión? ¿Cómo es posible que el combustible siga subiendo de tal manera que no podamos controlarlo? Es lógico. La semana pasada Europa acaba de vetar totalmente el petróleo y la gasolina de Rusia. Es normal. Se empiezan a comprimir los mercados, las vías. Pero ¿cómo puedo encontrar yo gozo? Dice, cuando dice ahí 2 libras de trigo por 1 denario, claro, todo cuesta. Y 6 libras de cebada por 1 denario, claro, todo cuesta. Pero, dice la palabra de Dios, no dañes el aceite ni el vino. O sea, ¿qué está diciendo? Que hay cosas que no van a dañar para que el pueblo de Dios esté bien. Ahí podemos encontrar en este sentido que el gozo de Dios y nuestra actitud al respecto. Lo explica de otra manera Pablo en 1 Timoteo 6, versículo 6, cuando dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada ¿de qué? De contentamiento. Porque nada hemos traído ¿qué? A este mundo. Una persona se alegra porque tiene trabajo y porque le dan buen sueldo. Eso es una alegría externa. Si te la quitan el trabajo y el sustento, el salario, te pones triste. Tú te alegras. Así identificas una. Una persona tiene salario y tiene trabajo y lo despiden. Aún así, con la fe de Dios, buscando el gozo de Dios, ¿sabes qué? Voy a estar bien, porque si Dios cuida a los pájaros, también va a cuidar de mí. Entonces uno encuentra ese gozo y esa actitud, porque el gozo lleva actitud o lleva fuerza. A veces la gente cuando siente alegría y le quitan eso, está de pesimista aunque es hijo de Dios. Y dice, me está yendo mal, me van a despedir, no voy a hacer... Y entonces no es la actitud que Dios quiere. Dice Nehemías, encuentren porque el gozo de Jehová está en vuestra fuerza. Esta actitud que debemos de tener ante esta situación no es alegría, es fuerza. Entonces, una manera para gestionarlo es totalmente buscando el gozo del Señor. Y eso es algo que se busca. ¿Y cómo se busca? En la palabra, en su palabra. O sea, cuando uno observa y mira los ejemplos bíblicos, los mismos nos enseñan, ¿verdad?, los problemas o tribulaciones que los hijos de Dios pueden tener, pero también nos enseñan el final de ellos. Job perdió todo, perdió la parte secular, la parte sentimental, familiar, la parte de salud física.
aún así Dios le duplicó todo. Le duplicó todo. O sea, podemos ver en ese ejemplo que sí, pasó por momentos de melancolía, de cuestiones, es parte de la vida, pero su actitud fue, ¿sabes qué? Dios es así. De oídas te había oído, dice la Escritura, pero hoy te puedo ver. O sea, como ese es gozo. Eso es gozo. Por eso los hijos de Dios que están fluidos con la palabra, nutridos con la palabra de Dios, que estudiamos y que estudiamos, sabemos que vamos a estar bien. Pablo podría decir con seguridad, ni la muerte nos separará del amor, ¿qué? De Dios. Y dice, para mí el morir es ganancia. Para mí la escasez no hay problema. La abundancia, en todo he aprendido, ¿qué? A vivir. Este concepto es ese gozo que se puede encontrar precisamente en ello, donde uno puede encontrar esa parte de la palabra de Dios. Por ejemplo, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 3 al 4, primera carta de Juan, capítulo 1, 3 al 4, buscando el gozo, también se puede encontrar buscando el gozo entre los santos, entre la comunión de los santos. Si tú algún día estás triste, acongojado, y de pronto vienes a un servicio, si te enfocas y adoras en espíritu y en verdad, te darás cuenta que a pesar, los problemas no se acaban cuando sales del lugar de adoración o cuando sales de la reunión de tus hermanos. Los problemas ahí te siguen esperando, pero la actitud es distinta. Sales con un poco de fe. Como dijera Jesús, ¿verdad? Una semilla del tamaño de una mostaza puede hacer tan grande un árbol, aunque no hacen árboles, que aún los pájaros harán nidos de ello, hablando del reino de los cielos. Y aquí dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, 3 al 4, dice, lo que hemos oído, visto, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Léelo. Estas cosas os escribimos para que vuestro, ¿qué, hermanos? Gozo sea, ¿qué? Cumplido. O sea que cuando uno está con los hermanos en la fe, cuando está en comunión con los santos, uno está en búsqueda del gozo de Dios. Por eso alguien que se ausenta de la comunión con los santos, empieza a saber su degeneración espiritual, pero también su degeneración emocional, pesimista, falto de fe, y está en piloto automático. No deja de trabajar, no deja de reír, pero lo único que le empieza a causar alegría son las cosas externas. Y ahí ves la diferencia. Claro que hay veces en esta búsqueda del gozo de Dios, con la comunión de los santos, sí, puedes sentir alegría también por las cosas externas. Y hay veces sientes gozo y hay veces sientes alegría. El gozo es interno y la alegría, ¿qué, hermanos? Es externa. Sin lugar a dudas, ya que la alegría está basada en las circunstancias que te pasan, claro, ir a un restaurante a comer te causa alegría, ¿cómo no? Que te sirvan, que comas, el paladar, ¿cómo no? Causa alegría. Pero si no lo tuvieras, no estarías alegre. Y claro, si tienes gozo, sin importar las circunstancias, y luego todavía vas al restaurante, estás fluyendo el gozo con la alegría. Y eso es rebosar, pero no siempre uno va a estar así. Cuando tienes comunión con los santos, cuando platicas con los santos, cuando te sientas a comer con los santos, ¿qué es lo que sucede? Pasa lo que le pasó a la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 2, en el versículo 47, dice así, Hechos 2, 47, dice así, Hechos 2, 47, dice así. O sea, cuando uno tiene comunión con los santos y está en búsqueda de ese gozo, ¿verdad? No siempre es totalmente ausente de las cosas materiales. Pero cuando las hay, pues qué belleza, ¿no? Qué belleza. Pero si no las hay, no voy a cambiar mi actitud, ¿verdad? Como dijera Habacuc, ¿verdad? Florezca o no florezca la vid, yo me voy a gozar en el ¿qué? En el Señor. Entonces, en Hechos 2, 46, 47, lo que miras es este continuo
esta continua búsqueda por parte de los santos y por la comunión de los santos. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, ahí está, y sencillez ¿de qué? De corazón. Ahí está la palabra alegría. O sea, venía la alegría porque era externa, sí, pero su gozo era interno, por eso alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, es esta parte en donde hay una fusión total de lo que es la alegría. Ahora, cuando una persona no busca la comunión de los santos, cuando una persona no busca el gozo de Dios, pues tercero, lo que debemos evitar para gestionar bien el gozo y la alegría es, debemos evitar andar conforme a la carne. Esto es la ausencia de la carne. Aunque no vamos a hablar de esto posiblemente hasta que se acabe el verano, ¿okay? Porque vamos a hacer una pausa totalmente de las clases por la nacional y todo lo demás. Lo que tenemos que entender es que uno puede sentir gozo de Dios, pero cuando uno peca, hay una emoción que se le llama la culpa. Y la culpa, hermanos, despoja el gozo de Dios. La culpa es por aquello que hemos hecho mal, aquello malo que hemos hecho. Y cuando una persona ama a Dios y todavía es muy sincera con Dios y vive conforme a la carne, automáticamente esa carnalidad lo empieza a ausentar del gozo de Dios. Lo empieza a despojar del gozo de Dios a causa de la culpa, porque la culpa no lo deja vivir bien. Y la culpa es una emoción que también se debe gestionar bien, pero la culpa lo que hace es que por más que te quieras gozar, por más que te quieras tener buena actitud y sabes que está mal lo que hice, está mal. Entonces, por eso Dios diseñó la confesión de los pecados, el arrepentimiento, y por eso nos dio un mediador entre Él y nosotros, Jesucristo hombre, para poder estar bien con Dios y para podernos gozarnos totalmente con el Señor, en ausencia total de lo que es ¿qué? La carne. Ahí en Efesios capítulo 4, en el versículo 30, indica cómo es que uno entristece, fíjate, opuesto al gozo, cómo es que uno puede entristecer a Dios. Efesios 4, leeré desde el versículo 29 y 30, dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la única, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo. O sea, uno no puede buscar el gozo de Dios si llena de tristeza a Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y cómo se entristece? 31. Quítense de vosotros toda amargura. O sea, la amargura es una mala gestión de la tristeza. La amargura es una mala gestión del miedo, de estas emociones que ya hemos visto. ¿Ok? Pero fíjate, es muy importante esto, hermanos, porque cuando dice quítense de vosotros toda amargura, es una opción personal. Así como el pecado es una opción, la santidad también es una opción. Repito, así como el pecado es una opción, también la santidad. Quítese de vosotros toda amargura es gestione apropiadamente aquello que le está causando amargura. Si es el rencor contra los santos o contra alguien, gestiónelo bien. No vaya a reciclar ese enojo porque lo va a amargar. El limón tiene su tiempo. No porque tal esté aquí, pero la mejor limonada que yo pruebo es la de mi esposa. Totalmente hecha de natural, totalmente, orgánica totalmente. Pero cuando hace, y casi nunca dura mucho, si se deja por unos días más, se amarga. No reciclemos ni el enojo ni la tristeza. Quítense de vosotros toda amargura. Indica que el gozo tiene que estar ausente de la carne. Hay gente que está gozándose alegre y está amargado. Y no los puede ver ni alegres. Y si nuestra forma de vivir
está basada en traer abajo los aviones de la alegría de otros, ¿qué tipo de vida es esa? Y en este sentido lo que dice es, quítese una decisión. Yo puedo decidir quitarme o dejarlo. Toda amargura, enojo, ya lo vimos hace 2 lecciones, ira, dice gritería. No debemos de gritar. No debemos de gritar. Una casa que grita no es una casa que está fluida del amor de Dios. Y hay casas que nada más gritan. Para todo gritan. Espérate. O sea, aun cuando tú gritas es una obra de la carne. ¿Y por qué gritas? Porque te desesperas. ¿Y por qué? Porque te enojas. Porque no te escuchan. Pero esta parte de ausencia de la carne indica que yo puedo encontrar el gozo de Dios cuando me ausento de eso. ¿Cómo puede estar gozoso mi casa cuando yo estoy gritando? Y las mujeres les gusta gritar más que a los hombres, ¿a poco no? No. Y andas gritando como loca toda la casa. Espérate. ¿Eso es ausente de la carne? No, estás obrando en la carne y estás entristeciendo al Espíritu de Dios. Y por ende te entristeces tú. Y dice ahí la palabra de Dios, maledicencia y toda malicia. Claro, porque todo esto está ausente del gozo de Dios. Ahora, el dominio de la carne nos permite gozarnos en Dios. Hago un paréntesis, ¿ok? ¿Cómo yo puedo dominar mi carne cada vez más? Haciéndome ausente del gozo de Dios. Bueno, el ayuno ayuda mucho para empezar a dominar tu carne. Es una práctica que debemos de seguir haciendo nosotros no todos los días, pero constantemente en nuestra vida. Si tú no lo haces, no sabes ni de qué te estoy hablando. ¿Ok? El ayuno es muy bueno, la oración. Parte de este dominio propio. ¿Por qué? Porque mis miedos, a veces somos esclavos de nuestros miedos. A veces estamos encerrados por nuestro temor. A veces estamos amargados por nuestra tristeza. A veces nuestro mal carácter se debe a nuestro enojo. O sea, que una persona que es inteligente emocionalmente encuentra el gozo de Dios. Pero una persona que no lo es, que grita, que maldice, que no domina su cuerpo, por ende no va a tener el gozo de Dios. Es normal. Eso es parte de la vida. ¿Cómo puede tener el gozo de Dios en ello? Por eso, parte de ello es, el ayuno te ayuda ¿a qué? A ausentarnos más de la carne, de los deseos, de los placeres de la misma vida. Y eso te ayuda a estar bien, a dominar. Ya una vez dominado tu cuerpo, el gozo lo puedes encontrar. Lo puedes encontrar en Dios. 4. Y este tal vez es uno de los más importantes. 1 Tesalonicenses capítulo 5, 19, 20. Cuando uno gestiona el gozo o la alegría, hermanos, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer para gestionarlo bien es, tenemos que preservar el agradecimiento. Porque a veces damos las cosas por un hecho. No, pues tú eres mi mujer y tienes que hacer lo que yo te diga. No, pues tienes que trabajar porque si no, ¿quién me va a mantener? Me tienes que obedecer porque así. Pero no damos tiempo al agradecimiento y es la mejor manera de gestionar el gozo y la alegría. Porque al que poco se le da, el que es fiel en lo poco se le va a dar ¿qué? Si tú eres fiel en un poco de gozo, ¿cuánto gozo no te va a dar Dios? Pero el agradecimiento, dice aquí, 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20, dice ahí, 19 dice, no apaguéis el espíritu, que es lo que hablábamos ahorita. Versículo 17, orad sin cesar, que hablábamos ahorita. Pero 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, uno puede encontrar gozo aunque le vaya mal en lo externo. Porque mi gozo no está basado en las circunstancias, sino es alegría. Por eso, el cristiano que pierde el primer amor no tenía el gozo del Señor, tenía la alegría del mundo. Yo adoro a Dios cuando me va bien, pero ¿qué cuando no te va bien? ¿Qué le dijo Job a su mujer? ¿Vamos a dar solamente gracias de las cosas buenas que Dios nos da? O sea, ¿cómo yo puedo preservar este gozo en ello? No quiere decir que no va a haber un shock
Claro, o sea, vamos a estar chocados emocionalmente, nos va a doler, claro, va a haber un tiempo de duelo, claro, pero encuentras el gozo y la fuerza en el gozo de Dios, agradeciendo por todo lo que nos da. Por todo lo que da. Y reitero, a veces somos malagradecidos con Dios, somos malagradecidos con lo que nos rodean, pero el gozo se encuentra en ¿qué? Agradecido con Dios que tu esposa, que mi esposa se levante todos los días conmigo, porque es opcional. Ella bien se hubiera podido ir en la noche, con licencia y con carro, ¿cuándo la encuentro? ¿Me entiendes? O sea, es algo opcional, pero cuando agradecemos porque tu esposa sigue ahí, porque tu esposo sigue ahí. Cuando agradeces porque tienes un lugar donde reunirte, o tienes un país donde puedes adorar libremente. ¿Por qué no agradecer? ¿Cómo se encuentra el gozo? Siendo agradecidos con ello, porque no podamos dar las cosas por hecho. Mientras tú tienes trabajo, otros ya lo están perdiendo. Mientras tú tienes casa segura, otros están buscando un apartamento porque no lo pueden encontrar. Aunque tengan el crédito, no encuentran casa. Mientras tú tienes un carro, aunque sea del 2000 o del 2002, otros no tienen en qué moverse, están moviéndose en transporte público. O sea, cuando uno agradece a Dios por las cosas que tiene y preserva en ello, uno tiende a preservar y a llenarse del gozo de Dios. Gracias, Señor, porque tengo salud el día de hoy, tengo mi familia conmigo, estamos todos bien, tenemos un hogar, tenemos comida, podemos ir a comer. Gracias, tenemos un excelente clima, pero ¿qué pasa? Si tu enfoque solamente está en lo externo, bueno, ciertamente no te das cuenta de lo que Dios te da. Gracias por perdonarme mis pecados. Gracias por derramar tu amor para conmigo. Fíjate cómo uno se puede enfocar en la parte del agradecimiento. Y aquí cuando dice, ¿por qué está la voluntad de Dios en Cristo Jesús? Es difícil porque uno tiene que encontrar el agradecimiento aún en aquellas cosas que no nos gustan. ¿Por qué? Porque en Romanos 8 indica que todas las cosas que tenemos tienen un propósito y nos van a ayudar para nuestro bien. Tú te enfermaste, tiene un propósito. Tiene un propósito. Tú pasas por una prueba secular, tiene un propósito. Tienes un jefe de la patada, tiene un propósito. Tiene un propósito. A veces es el resultado de lo que yo sembré, a veces Dios diciéndote, espérate, es que no estás agradecido con lo que te doy. ¿Qué más quieres? Dime qué más quieres. Ni me agradeces. A veces, ¿verdad? Tal y nos sirve, nos dice, ¿qué les pareció? Ni le damos gracias a la mujer. Gracias a Dios por la mujer que lo hizo. No, gracias porque nos hiciste de comer. No, es que ya es un hecho. Dice, no, no es un hecho. Nada es un hecho, hermanos. Uno tiene que estar agradecido por todo lo que tiene. Dice ahí Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, fíjate cómo lo dice, a los que creen en Dios. ¿Por qué es diferente creer y amar? Creer y amar. Porque los demonios también creen y qué. O sea que, pero amar. Amar. ¿Cómo sabemos que alguien ama a Dios? Porque guarda sus mandamientos. No de vez en cuando, porque los guarda. Entonces, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a qué. A bien. Tenemos que dar gracias por todas las cosas, aunque parezca que estas cosas no son positivas para nosotros. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. ¿Por qué? Muchos de nosotros vivimos una vida sin intención. Muchos de nosotros estamos viviendo en piloto automático. Muchos. De tal manera que lo hacemos todo de una forma mecánica y robotizada. Oramos, pero no lo hacemos como lo debemos de hacer. Venimos a los servicios, pero no lo hacemos como lo debemos de hacer. Es piloto automático, no tiene una intención. Y la vida intencionada es importante. Cuando besas a tu cónyuge, tiene que tener intención. Cuando abrazas a tu chico, tiene que ser intencional. Empieza uno a ser más consciente de lo que está haciendo. A veces vivimos en forma así como piloto automático. Ahí vamos, nos levantamos, tomamos café y hacemos todo, y nos vamos y tomamos decisiones, y ahí está, y se nos pasa la vida así. Pero cuando uno, hermanos, ve el agradecimiento por las cosas que tiene, uno puede preservar el gozo del Señor. O sea,
el Señor está viendo por mí. El Señor me llena de gracia. El Señor es fiel conmigo. Su amor inunda mi ser. Nos arrolla de su gracia. Nos está viendo constantemente. Yo soy una persona muy bendecida con Dios. Muy bendecida, hermanos. Tengo mi familia, tengo trabajo, tengo un hogar, hago lo que me gusta hacer. O sea, ¿cómo me puedo quejar con Dios? Pero, ¿qué de adentro? ¿Me perdonó por lo que hice? Tengo un mediador que me sigue perdonando Dios gracias a ese mediador. No soy perfecto, pero estoy caminando hacia el destino que Él quiere que camine. Entonces este agradecimiento me enfoca y ¿sabes qué? El día de hoy no es un hecho, vivir no es un hecho. Mucha gente no se levantó esta mañana. Es un milagro que nos levantamos esta mañana. Entonces Dios se ha inclinado y nos ha dado gracia. Mucha gente está postrada. O sea, damos las cosas por hecho. Levantarnos, ir al baño, dices, es normal. Mucha gente no puede ir al baño, hermanos. Mucha gente no puede comer. Mucha gente no puede balancearse porque tiene algo en su cabeza. O sea, damos por hecho. Pero si uno se enfoca y es más intencional en su vida, ¿sabes qué, Señor? Te levantas, gracias, Señor, por esta vida que me das el día de hoy. Oh, estoy muy agradecido, Señor, contigo. Y entonces uno se llena de gozo. Porque empieza a ver las cosas buenas más que las cosas malas que tiene. Y cuando ve las cosas buenas, hermanos, la actitud cambia. Y la fuerza cambia. Está aquella persona que anhela tener 20 acres. Y soñando que sembrar y animales y todo lo demás. Y luego está aquella que nada más tiene así una macetita. Y nada más para sembrar un chilito, un tomate. Este se levanta con más actitud que el otro. Y con más gozo que el otro. ¿Por qué? Porque no está en la planta el gozo, sino en el agradecimiento a Dios por la plantita. Y entonces te das cuenta que la abundancia, hermanos, no es necesaria para el gozo. Que no necesitas nada para gozarte. Entonces cuando te fijas en eso, hermanos, empieza a darte cuenta de lo bueno que te ha ido en la vida. Ahora, cuando las cosas te van mal, porque a todos nos van mal, las cosas salen mal, ¿verdad? Uno de los tips que damos, hermanos, es cuando todo está yendo mal, toma una pausa. Y en esta pausa, acuérdate de lo bueno que es Dios contigo. Y empieza a mencionar esas cosas. Empieza a mencionarlas. Dios es bueno conmigo porque tengo amigos en la fe. Dios es bueno conmigo porque hizo esto conmigo. Empieza a mencionarlo. ¿Ah? Y son esos momentos que empiezan a cambiar tu actitud. Oye, las cosas no están tan mal. Porque tengo un gozo en mi corazón. Espérame, las cosas van bien. Y cuando uno cambia ese enfoque de lo malo a lo bueno, hermanos, a uno le empieza a ir mejor. La actitud cambia. Ahora, si estás en piloto automático, todo el día agüitado, estresado, nervioso, no sé qué hacer, y dejas de ver lo bueno que es Dios contigo. Entonces, esta parte es muy importante, hermanos, porque para preservar uno en el agradecimiento es algo que uno puede empezar a hacer. El simplemente hecho de la lluvia. Tú dices, es que es un hecho. No, hermanos, no es un hecho. En Monterrey se levantan a las 3 de la mañana a lavar su ropa, vamos, porque no hay agua. Ahorita, hoy. ¿Es un hecho que tengas agua? Este estado, en California les restringen regar sus pastos. Somos uno de los estados que nunca nos tenemos que preocupar por agua, hermanos. Nunca. Siempre tenemos. Entonces, no, pues es un hecho. No es un hecho, hermanos, créelo, no es un hecho. No es un hecho el agua. No es un hecho el agua. Tenemos que agradecer a Dios simplemente ¿por qué? Por el agua, por el clima, por el sonido de los pájaros, porque eso indica un establecimiento ecológico amplio en el área. Cuando los pájaros dejan de cantar, hay un problema con el lugar donde vives. O sea, toda esta parte uno puede empezarle a dar gracias a Dios por ello. Por lo que ya tuvo
por lo que tiene, y por qué no agradecer por lo que uno va a tener. ¿Por qué no agradecer por lo que uno va a tener? Claro, reitero, si estás pecando y tienes culpa, pues no puedes, no puedes. A veces, ay Señor, gracias, híjole, pero esto me lo robé. Pues ¿cómo vas a agradecer? En una forma genuina, dar gracias. Y muchos de nosotros, ¿recuerdan ustedes las palabras del rey David? Cuando se describe a David, me gusta cómo se describe, dice que cuando murió lleno de ¿qué, manos? De días. Lleno de días. ¿Qué significa? Que hay vidas que valen la pena vivir. Hay vidas que valen la pena vivir. Y la vida de David valió la pena vivirla a él. Pero tú puedes hacer de tu vida una vida llena de días. Completa de días. Que esté, y solamente se puede hacer a través del gozo de Dios y a través de la bendición que Dios puede dar. Por eso David, cuando tú ves a David, hermanos, hace tantos salmos de gozo. ¿Por qué, hermanos? Porque David era una persona que estaba bendecida por Dios. Su copa estaba, ¿qué, hermanos? Rebosando, ¿qué? Por Dios. Y se pueden hallar en las cosas más sencillas de la vida. En las cosas más sencillas de la vida, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos una doctora por mucho tiempo y ya se va, va a tomar una posición nueva. Y ya vimos a la otra doctora y hablamos con tal, está perfecto, está excelente. Mucho más detallista y esto. Y lo único que le dije es, me vas a recibir cuando nadie me recibe, porque a mí Tana me recibió a la hora que yo quería. No, sí, no te preocupes. You give me a call and I'll take care of you. Así me gusta. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no puede? ¿Ya voy a tener una mala actitud? No. Es parte del gozo, ¿qué? Del gozo de Dios. Así que en este agradecimiento por Dios, ¿qué hacemos? Y fíjate los niños. Algo que me sorprende de los niños es que los niños, hermanos, ¿tú te has dado cuenta, hermanos? El gran milagro de ellos, los pones en la arena y todo empiezan a tocar. Y agradecidos totalmente con Dios. Ayer veía un programa que brevemente nada más lo vi, muy interesante, y decía de todos los niños huérfanos, decía que muchos de ellos lo que hacen es que se menean hacia adelante y hacia atrás, están meneando así nada más, y así pasan todo el tiempo de su niñez hasta la juventud a veces. ¿Y por qué lo hacen, hermanos? Porque como nunca hubo alguien que los arrullase, es una forma de arrullarse a ellos mismos. ¿Tuviste quien te arrullara? Da gracias por eso. Porque muchos niños no tienen quien los arrulle. ¿Tienes a quien arrullar? Arrulla. No estés toda negativa. Ya no quería tener hijos, me llenaron de hijos. ¿Cuál te llenaron? Tú te llenaste. Pero da gracias por ello. Porque madre cualquiera, pero alguien que los cuida, que es maternal, eso está difícil. Y si tuviste, da gracias a Dios por ello. En este sentido, encontramos un profundo amor por Dios y el amor que Él nos tiene. Podríamos decir que el agradecimiento es una puerta de invitación al gozo del Señor. Que cuando uno agradece, está la puerta del gozo del Señor. Y cuando uno vive una vida de agradecimiento a Dios, encuentra uno en el Señor estimulación, fuerzas, ánimo y sobre todo enfoque, y empieza a vivir su vida intencionalmente. Y sigo repitiendo esa palabra intencional, porque muchos no la vivimos intencionalmente, hermanos. Intencionalmente. Y a veces eso viene con la experiencia de la vida, hermanos. Pero hay gente que nunca lo vive. Nunca vive una vida intensa. Viven todo en piloto automático. ¿Y cuánta gente no vive así, hermanos? Uno se ríe de la inteligencia superficial que están haciendo con las máquinas, con los teléfonos inteligentes. ¿Sabes qué es lo triste? Que los seres humanos vivan así, cuando pueden vivir mucho mejor. ¿Y todo por qué? Por esta parte de la emoción. Número 5. Levante la mano, ¿quién está aquí conmigo, hermanos? A ver, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Por qué estás agradecido el día de hoy? ¿O agradecida?
Menciona dos cosas. ¿Listos? ¿Alguien me quiere ayudar? Por despertar. ¿Hani? Por el descanso, ¿no? Excelente. Porque estamos aquí. Por la salud. Y cuando uno empieza a hacer esto, hermanos, cambia hasta la actitud. ¿De qué estaba enojado? ¿Cuál es el problema que tengo? Claro, pero reitero, libre de culpa. Es muy importante, ausente de la carne, más porque la carne, pues, ¿cómo va a estar gozoso? Pues nada, así no se puede. Muy bien, número 5, ¿ok? El gozo se debe de compartir. El gozo se debe de compartir. Este sí está un poquito difícil, hermanos, ¿ok? Porque el gozo se debe compartir. Es ahí donde uno encuentra los medios más amplios de la vida. Cuando alguien comparte contigo su gozo, o cuando tú compartes con alguien más el gozo de Dios. Fíjate el canto, hermanos, la alabanza, ¿ok? La alabanza es una parte de compartir el gozo de Dios. Por ejemplo, a Dios lo que le agrada es que le cantemos en espíritu y en verdad. Pero cuando agarras más de 100 santos que cantan bonito, hermanos, la gente dice, oye, ¿qué onda aquí? Aquí sí quiero venir. Porque el gozo se comparte. Cuando compartimos las alegrías y la felicidad. Porque es mejor dar que, ¿qué, hermanos? Que recibir. Sin que sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda y la izquierda lo que hace, ¿qué? La derecha. ¿Cuánto das tú, hermano? No sé. ¿Cuánto das tú? No sé. Nadie debe saber. Cuando uno da, uno se goza. Uno se goza. ¿Y cuánto damos? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No importa. Porque es mejor dar que recibir. Y cuando uno hace eso, cuando uno comparte su alegría, hermanos, su felicidad, es lógico que despiertes celos o envidias. Yo les decía esto la vez pasada, que si alguien te tiene envidia, si alguien te tiene celos, es un pasito antes de la admiración. Nomás tiene que correrle más rápido para que te admire. ¿Ok? O sea, eso es bueno. Y hay gente, hermanos, extremadamente chismosa. Nada más quieren saber qué pasa en tu vida. Pero cuidado con que se den cuenta que estás feliz. Cuidado, cuidado, cuidado. Así dijo un CEO, ¿eh? Que nadie sepa las razones de tus alegrías. No sea que te pongan el pie para quitártelas de tu mano. ¿Y qué pasa, hermanos? Cuando está así, hay gente tan chismosa que está investigando. ¿Y el hermano cómo está? Dime, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, eso es bueno. Pero cuando uno lo comparte, puede hacer que uno, hermanos, llene de gozo a alguien más. Sí tenemos que tener cuidado a no despertar, ¿verdad? Esa es la parte que es difícil, hermanos. Como que aún se tiene que vivir en bajo perfil hasta en el gozo y la alegría. Porque no sabes a quién decirle, porque no sabes qué va a hacer. La Biblia dice, gozaos con los que quémanos. Pero a veces les dicen y se enojan. Dices, pues entonces ¿a quién le digo? No tengo con quién compartir mi felicidad ni mi gozo, ni mi carne asada. Pues, ¿a quién le digo? ¿No? O sea, esta parte indica que uno puede, hermanos, gozarse con aquellos aunque esté ausente de las circunstancias. Y uno puede compartir con la gente, hermanos. Y debes de buscar a alguien dentro del pueblo de Dios con el cual compartir constantemente tu gozo. O sea, si tú vas en el camino de Dios y vas solo, se te va a hacer más difícil. Ya está comprobado Si tú buscas de 6 a 7 personas dentro del pueblo de Dios y con el cual compartes tus gozos, vas a estar bien. Pero si vas ahí como solo, empieza a compartir el gozo. O si hay alguien gozoso ahí, pégate. No por chismoso, sino para que de alguna manera se aprenda esa parte del gozo. La parte de la comunión es importante, pero la parte de compartir el gozo es importante, hermanos. Cuando uno comparte el gozo, ese es uno de los mayores cumplimientos que podemos tener en el caso de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía Juan? Juan dice, les he escrito para que vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. ¿Qué está haciendo?
¿Está compartiendo qué? El gozo. Fíjate lo que hace Pablo. Les dice, y yo quiero decirles que el gozo de los de Macedonia estuvo conmigo de tal manera que compartieron, dieron más aún que sus fuerzas. Y está compartiendo el gozo. Bueno, había celosos y envidiosos en Corintios, sí. A mí no me vas a aplicar a que haga lo que hacen aquellos. Pero entre ellos había gente que decía, ¿sabes qué? Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Y entonces empieza a compartir este gozo. Cuando nosotros compartimos el gozo de Dios, es una forma muy adecuada de gestionarlo. O sea, compartes con ellos, compartes con aquellos, compartes con aquellos, estás compartiendo el gozo de Dios. Dios te bendice y compartes, está bien. Pero no estoy diciendo solamente que compartas la alegría, la felicidad, ya hablamos de eso. Lo que se debe de compartir es el gozo de Dios. Que le enseñes a alguien que aunque las cosas afuera no están bien, uno puede estar bien. No se tiene uno que victimizar. Estoy enfermo, sí, pero sabes que aún así estoy bien. Estoy en bancarrota, pero aún así estoy bien. Sabes que todos me aborrecen, pero aún así que estoy bien. Y uno solamente puede dar lo que uno es. Por eso Jesús dice, si tienes el gozo, bendecid a los que os ¿qué? Maldicen. ¿Cómo puede ser eso? No, si alguien me maldice, no. Eso no es gozo. Porque lo que me hagan a mí no va a cambiar el gozo de Dios. Y tú no puedes dejar que alguien determine tu gozo. Porque no, entonces deja de ser gozo y es alegría. Tú eres quien eres. Y tú puedes decidir cómo quieres vivir la vida. Y puedes tener fuerza y encontrar esto en el gozo de Dios. Y puedes compartir con aquella gente aquella cosa que necesitan. Cuando lo compartimos, lo gestionamos bien. Ahora, ¿cuál es el gozo más grande que podríamos compartir, hermanos? El Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús. Veíamos esto la vez pasada en Hebreos 12. Hebreos 12:2. ¿Cómo se puede compartir el gozo? Alguien que deja de evangelizar, que deja de edificar espiritualmente. Yo a veces quiero nada más estar tranquilo y de pronto salen siempre las preguntas bíblicas, ¿no? Pero es esa necesidad que tiene la gente. Ok, bueno, vamos a contestarte esta necesidad que tienes. Ahí dice en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Qué podríamos compartir? El gozo que tuvo Jesús. Sufrió Jesús, sí, pero dice la Escritura que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, Jesús lo hizo ¿qué? Con gozo. Podemos compartir el gozo. Platicaba con el predicador en Israel y me decía él que estaba muy triste él porque dice que uno de los ancianos de la iglesia, de los que establecieron la obra, acaba de fallecer la semana pasada. Y dice él que él era su Bernabé, ¿me entiendes? Y se le murió. Y dice, es que voy a necesitar a alguien más. Dice, pero me gozo, dice, aún en esta tribulación, porque él ya recibió el descanso de su alma. Fíjate qué interesante, hermanos, cómo podemos compartir el gozo de Dios. Imagínate un cristiano que pasa toda su vida sin compartir el evangelio con alguien. Y así hay muchos, Les comparten cómo está su portafolio, les comparten dónde trabajan, les comparten cuál es su equipo favorito de soccer, pero no le comparten ¿qué? El evangelio de Jesús. No se toman un tiempo para compartir. Estábamos comiendo ahí con Tali en el restaurante que le gustan mucho los panecitos, y llegó uno de los meseros que estaba ahí, don Ricardo. Hola, ¿cómo está? ¿No te acuerdas de mí? ¿Cómo le ha ido? ¿Y qué? Trabajé con usted en McDonald's y Cale se cae. ¿Este quién es? Okay. ¿Y qué? Tienes que cerrar. Mire, me dedico a esto. Mire, lo invito a la iglesia. Mire, compartimos números. O sea, si uno no comparte el gozo de Dios en esos momentos, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuánta gente se te va sin hacerlo? ¿Cuántas veces visitas a tus familiares y nunca compartes el evangelio? El gozo se tiene que compartir. Si tu familiar pasa por una tribulación,
¿no crees que le ayudaría al gozo de Dios? Desde la cruz su sangre derramó, un hermoso acto de amor. Su sangre obró para una buena acción. Solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está. Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará. Solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti. Corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él. Solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo.